Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a esta edición de Foro Jurídico. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema relevante, transversal para el desarrollo de la República Mexicana. El país no se podría entender sin la Universidad Nacional Autónoma de México y naturalmente sin su autonomía. Hoy tengo el privilegio de contar con dos principales actores de una obra que hoy se presenta y que ustedes ya conocen vía la convocatoria a este programa. Me encuentro con el doctor Raúl Contreras Bustamante, jurista, académico, universitario, amigo y maestro. Bienvenido, querido doctor. Muchas gracias. Nuestro querido director de la Facultad de Derecho y naturalmente mi querido amigo Marco Antonio Sein, también coautor de esta importante obra que nos convoca. Insisto, Universidades Públicas Autónomas, Límites, Alcances de la Autonomía Universitaria, una obra que está publicada por Tirán Leblanc. Ya la conocen, les invitamos a todas y todos a leerlas. Y justamente es un tema que tiene profundas raíces y naturalmente un muy ancho horizonte, y es de lo que vamos a conversar el día de hoy. Las síntesis curriculares de mis amigos y maestros están visualizándolos en la red digital para que lo puedan consultar. Hoy vamos a iniciar esta charla porque la idea es de que conozcan ustedes sobre de qué se trata, cuáles fueran las motivaciones, los alcances y las perspectivas de una obra tan determinante para el siglo XXI de nuestro país y naturalmente que hace un balance sobre la autonomía universitaria a lo largo de su historia. ¿Por qué escribir sobre este libro, querido doctor? Muchas gracias, Julio. Antes que nada, muchas gracias por ayudarnos a que se difunda este trabajo, que es un trabajo de investigación. Quisiera plantearlo así, pero que es un trabajo que está pensado pues no solamente para que lo lean universitarios o directivos de las universidades, sino para que el público pueda entender la importancia, la trascendencia que tiene un tema que a veces suena en la opinión pública y que muchas veces no se queda claro de qué es la autonomía. ¿Cuáles son los alcances de la autonomía? ¿Cuáles son los límites de la autonomía? ¿Cuáles son los retos de la autonomía? Y sobre todo, ¿cuál es la trascendencia que tiene, no solamente para las universidades, sino para la nación, que existan entidades públicas de educación superior que estén dotadas de autonomía? Consideramos que es un tema fundamental para el desarrollo de las universidades públicas, sobre todo públicas, en nuestro país. Doctor, ¿qué podría decir al respecto? Pues tal como lo señala el doctor Contreras y tomando en cuenta lo que se ha señalado de manera sistemática en la facultad, la importancia de la educación, la importancia de que para la educación existan las garantías institucionales con la suficiente fuerza para que ese derecho humano a la educación sea debidamente garantizado, y una forma de hacerlo es a través de la universidad y por supuesto de la universidad pública, y además debemos agregar la Universidad Pública Autónoma, que es finalmente un atributo con el que cuentan hoy 40 universidades públicas en nuestro país y que sin duda ha generado que en estos lugares esos 2.3 millones de personas que hoy están matriculadas en estas 40 instituciones tengan una posibilidad de avanzar dentro de la sociedad, de ser útiles socialmente y, por supuesto, de contribuir al desarrollo nacional, al desarrollo regional en sus regiones y luego al desarrollo nacional. Sin duda esa es la motivación por mi parte y seguramente lo compartimos. Se ha dicho y se ha dicho bien que la universidad en sí misma es reflejo del triunfo de la razón, del triunfo de las libertades, un espacio donde pueden coexistir muy diversas formas de entendimiento y con razón. ¿Qué significa la autonomía? ¿Cómo refuerza, cómo garantiza la autonomía o fortalece esta gran diversidad de opiniones, de ideas, de quienes formamos parte de una gran comunidad universitaria, doctor? Mira, quizá es importante que hagamos una introducción y que digamos que las universidades, como las conocemos, empiezan a surgir pues, por allá por el siglo XII y que durante mucho tiempo estuvieron abiertas solamente para las élites. Solamente la aristocracia, la monarquía, la iglesia podía concurrir a las universidades. Y que a partir de finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, las universidades se abrieron, como toda la educación, a todas las clases. Y que
las universidades han sido factores de cambio social muy importantes. Por ejemplo, cuando las mujeres pudieron entrar a estudiar a las universidades, siglo XX, pues pudieron conquistar sus derechos plenos. Hasta antes del siglo XX las mujeres no habían tenido derechos plenos, nunca habían tenido derechos políticos, siempre habían estado relegadas a los hombres, y las universidades son las que les dieron la posibilidad de estudiar, de entender sus derechos y de conquistarlos. No se les concedieron de manera graciosa, los conquistaron. Y hoy la autonomía esencialmente es una garantía que las luchas estudiantiles, académicas por alcanzarlas, han sido consideradas como un obsequio que hace la sociedad a las universidades. Es digamos, es un derecho que tenemos las universidades y que está concebido, pues no como un privilegio, sino como esencialmente una garantía de que haya libertad de pensamiento, libertad de cátedra, libertad de investigación, y que esa libertad garantice precisamente esa pluralidad que tiene que haber dentro de las universidades, que las universidades no estén circunscritas ni presionadas por ningún interés, que el pensamiento se pueda desarrollar con toda la libertad, y que ese pensamiento, ese conocimiento que se genera, las universidades públicas las pongamos al servicio de la sociedad, que finalmente es la que sostiene a las universidades, para que pueda haber un desarrollo no solamente de las personas, sino de la sociedad. Esta respuesta me permite formular otra pregunta, querido doctor Saint. Cuando hablamos de autonomía universitaria, no estamos hablando de despojarnos de la unidad nacional ni de lo que significa el aparato del Estado. Significa robustecer ciertos mecanismos de garantía y control sobre derechos humanos. ¿Qué opinas sobre este tema? Desde luego, se trata de instituciones del Estado que llevan a cabo una función primordial para cualquier Estado, que es precisamente brindar educación superior, educación media superior en muchos casos, y sin duda como parte coadyuvante del Estado, que es el organismo descentralizado del Estado, que es la naturaleza jurídica más acabada que se ha encontrado para llevar aparejada la autonomía universitaria. Es como lo hemos logrado en México, esa es la fórmula que hemos encontrado para que estas instituciones que se han separado de alguna manera de cualquier riesgo de que se quiera desde ahí establecer una ideología única, ahí se pueda tener un régimen de libertades en donde se pueda estudiar todas las ideologías y cada persona dentro de las comunidades universitarias irán decidiendo hacia dónde van siendo proclives, y desde luego eso es parte de la libertad ilimitada prácticamente que se ejerce en el ámbito de la academia. Poder estar siempre escuchando todas las ideologías, todas las posiciones, y a partir de ahí cada una y cada uno de nosotros ir decidiendo a cuál adscribirnos. Sin duda alguna, la autonomía significa pesos y contrapesos, equilibrios al poder, sin duda alguna, pero también significa el perfeccionamiento mismo del poder vía la autonomía. Algo que les dije al inicio es de que comparto con el doctor Contreras y con el doctor Saint, y tengo un privilegio porque así lo es, que son mis amigos y mis maestros. Pero también esta fórmula que hoy nos convoca, coautores de esta gran obra, que fusiona la experiencia, la capacidad probada y la autoridad que tiene el doctor Contreras al frente de la Facultad de Derecho, pero también en la trinchera de la función pública. Recordemos que la Facultad de Derecho de la UNAM logró el día de hoy, en este momento en que estamos conversando, llegar al primer lugar en Iberoamérica de las escuelas o facultades de Iberoamérica. Y eso se lo debemos a un gran trabajo coordinado por el liderazgo del doctor Raúl Contreras Bustamante, incluso por encima de connotadas universidades españolas. Y en esta fusión con un joven universitario que está creciendo académicamente y profesionalmente, ¿cómo surge la idea de fusionar a dos grandes visiones, querido doctor, para la consolidación de una gran obra? Mira, esa es la función de la universidad, el que pueda haber ese entreveramiento de generaciones. Hay que explicarle a quienes nos ven que a lo largo de la historia el poder da conocimiento y el conocimiento da poder. Entonces, el conocimiento como instrumento de poder, pues, insisto, estaba reservado. Sí. Hoy nosotros planteamos este tema de la autonomía
porque precisamente la historia de la universidad ha sido una historia cargada siempre de conflictos dialécticos entre distintas formas de gobierno que ha habido a lo largo de toda la historia de la universidad. Recordar que la Universidad Nacional viene desde 1551, en que se fundó la Real Universidad de México, después se convierte en Real y Pontificia, y después va a ser clausurada por los liberales en el siglo XIX, se vuelve a reinstaurar en 1910 por Justo Sierra, y de ahí en 29 la conquista de la autonomía, la conquista legal de la autonomía, en 80 que se convierte la autonomía en una garantía constitucional, y todos estos cambios han estado caracterizados siempre por una tensión fuerte entre el gobierno y la universidad, precisamente pues por poner al servicio del poder el conocimiento. Hoy la autonomía está vista como una garantía de que precisamente el conocimiento no esté al servicio del poder o de algún grupo de poder, sino esté al servicio de la ciudadanía, de la sociedad. Y precisamente una de las cuestiones que nosotros vemos como uno de los objetivos fundamentales es precisamente generar a los cuadros que habrán de dirigir al país. A mí me gusta decir la frase de que quien recibe educación, quien puede hacer el ejercicio del derecho humano a educación, la educación le ayuda a entender al mundo. Pero el que tiene la posibilidad de entrar a una universidad, de estar en una institución de educación pública superior, tiene la posibilidad de cambiar al mundo. Correcto. Entonces, lo que nosotros hacemos y nosotros vemos en las universidades, sobre todo públicas, es que aquí estamos generando a las generaciones que van a cambiar el mundo. Espero que Marco Antonio lo haga mejor de lo que lo hemos hecho nosotros. Tenemos sin duda un gran maestro, querido doctor, y lo digo sin cortapisas, lo he dicho en más de una ocasión en público y en privado. Como dijera Isaac Newton, si hemos podido ver más lejos, es porque estamos parados sobre hombros de gigantes. Y nuestra tarea es justamente muy alta frente a la responsabilidad que tenemos. Información y conocimiento es poder. Pero más allá de las variantes entre la doxa y el epísteme, sin duda alguna las universidades, desde Bolonia, Salamanca, París, han transformado las realidades de las sociedades donde se instalan y permiten la apertura y el desarrollo de los pueblos, como hoy conocemos la Universidad Nacional Real y Pontificia. Primero muy cercana al trono y después muy cercana al Papa. Naturalmente en ese momento no conocíamos el término autonomía, que se fue ganando a pulso, como lo relata muy bien el doctor Raúl Contreras, hacia 1929, pero hay que decir que el promotor de la autonomía fue don Justo Sierra. Fue, digamos, un ideólogo que sentó las bases o las semillas para una gran transformación que vendrá a consolidarse en 1929. ¿Qué opinas, querido amigo, sobre la autonomía universitaria del siglo XXI? Pues que es una autonomía universitaria que va a estar sujeta y está sujeta a una serie de presiones que, me atrevo a decir, pueden ser mayores que la autonomía universitaria del siglo pasado. Y esto por una razón, y esa es la cantidad de personas que ya están dentro de la sociedad, la sofisticación que tienen hoy sus necesidades y, por supuesto, la sofisticación que se necesita desde el Estado para poder satisfacerlas. Y desde luego también la complejidad que implica este crecimiento cualitativo y cuantitativo de la sociedad, en donde ya no nada más el gobierno es quien puede poner en riesgo la autonomía universitaria o la autonomía de cualquier ente público, sino también hay entes privados muy poderosos que son factores reales de poder, de acuerdo con aquel término de la sala, y que en todo momento pueden estar tentados a tener una mayor injerencia en la vida universitaria y así, por supuesto, ganar mucho más poder político y conocimiento. Como lo ha dicho el doctor Contreras, el conocimiento es poder y siempre las universidades como fuentes en donde se genera, en donde se difunde y donde se produce y además se transmite conocimiento, van a ser lugares que van a tentar a muchas personas para querer tener una injerencia y poder así, de alguna manera, ejercer una mayor cantidad de poder. Sí.
Es claro que la autonomía universitaria, como hoy la conocemos, también es producto de una serie de cambios y evoluciones en la humanidad, pero de manera muy particular en el caso mexicano, doctor Contreras. Ustedes han dicho en el libro, y lo han dicho bien, porque coincido, que la autonomía universitaria debe ser entendida como una decisión política fundamental convertida en una regla, un valor, un principio constitucional. Explíquenos un poco más sobre este tema. Mira, la universidad encuentra su verdadero desarrollo para ser la universidad que hoy conocemos. Como bien decías, la historia del México postrevolucionario no se puede explicar sin el papel de la universidad, que ha sido un catalizador social fundamental. Lo que nosotros estábamos visualizando es que la investigación te demuestra muchas cosas. Voy a dar un dato más o menos para que la gente sepa la importancia que tienen las universidades. A veces, en otra investigación vimos por qué las colonias que tenía España en América se pulverizaron en muchos países y la colonia que tenía Portugal en Brasil quedó como un gran territorio. Y la explicación es que los españoles empezaron a abrir universidades desde el siglo XVI, a los pocos años de que se creaban las colonias, y Brasil abrió la primera universidad en territorio, y Portugal abrió su primera universidad en territorio americano cuando salen los reyes huyendo de Napoleón en 1808. Entonces, esa es la importancia que tuvo la difusión del conocimiento. En donde hubo una universidad, hay un país. Claro. En este libro lo que nosotros quisimos es, bueno, primero ver cuál es el origen de la autonomía. Para sorpresa de nosotros, había dos universidades, en Michoacán y en San Luis Potosí, que tenían un antecedente previo a la UNAM. Ya teníamos el antecedente de la Universidad de Córdoba en Argentina, que también había ido por la autonomía. Pero desde luego que el desarrollo de la universidad autónoma es el de la UNAM. Y entonces es el espejo, es la imagen en la que se ha construido la autonomía de todas estas universidades, instituciones de educación superior, las que ha hecho referencia al doctor Sein. Y lo que quisimos hacer es una investigación de las mejores prácticas, de cómo está funcionando la autonomía en todas estas instituciones y hacer un análisis comparativo que permita a quien está en una universidad de provincia, en una entidad federativa, ver qué es lo que está sucediendo en el país en materia de autonomía, cuáles son los puntos más débiles que han sido por donde se les ha tratado de vulnerar, cuáles son las cosas que han fortalecido la autonomía para que precisamente podamos lograr difundir el conocimiento para que se vayan consolidando las autonomías en todo el país y podamos tener pues muchas universidades como la UNAM que ayuden a contribuir al desarrollo del México del siglo XXI. Y vaya que es necesario, y esto me permite hacer énfasis en un proyecto que hemos compartido juntos, que tiene que ver con Semanas Universidades por la Transparencia, Sociedad Abierta, que aquí fue donde tomamos la decisión, el INAI y el InfoCDMX, de arrancar con los trabajos para después ir a las universidades autónomas de la República. Y qué mejor lugar que esta sede universitaria. Y, digamos, aprovechando este análisis que hace el doctor Contreras, doctor Saint, cuando hablamos de autonomía universitaria, hablamos de dos sedes. La sede, digamos, nacional, la que tenemos en esta gran universidad, la Universidad de la Nación, pero también, como dice el doctor Contreras, las autonomías universitarias que encontramos en las entidades federativas. ¿Cuál sería su balance o tu balance con relación a esta diferencia? Pues primero decir que de las 40 instituciones que hoy tienen autonomía en México, 4 de ellas son federales, es decir, deben su autonomía a leyes federales, leyes orgánicas. 36, por supuesto, son estatales o estatales con apoyo solidario, de acuerdo a los subsistemas que hay en el sistema de educación, en el sistema educativo nacional. Y tenemos que resaltar, y es algo en lo que hemos hecho énfasis el doctor Contreras y yo, que solamente una entidad federativa no cuenta hoy con una universidad pública autónoma, y esa es Quintana Roo. Y eso ha sido una fuente de preocupación en los últimos años, porque ahí se ha dado un proceso en el que se ha hablado de que ya se le otorgó autonomía universitaria,
Primero, a través de la Constitución, Constitución local, que para estos efectos funciona como legislación secundaria, y también a través de una ley orgánica, pero al hacer un análisis, como ya lo ha señalado el doctor, comparativo con las demás universidades, aquí tenemos que la injerencia del Poder Ejecutivo local sigue siendo muy clara, y así no estamos hablando propiamente de una universidad pública autónoma, la de Quintana Roo, siendo la única entidad que hoy no cuenta con ello. Y respecto de las demás, pues tenemos diferentes formas de abordar, de concebir a la autonomía universitaria en cada entidad federativa, pero lo cierto es que en las 40 universidades, son 3 las finalidades de la universidad, tal como lo es en la Universidad Nacional, que son la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, y también con la autonomía en los 40 casos se busca proteger, blindar aquello que conocemos como libertad académica y que el doctor Contreras ya abordó con mayor detalle, en donde implica la libertad de discusión, la libertad de examen, la libertad de investigación y la libertad de cátedra, básicamente. Entonces, tenemos puntos en común a los que se ha llegado a partir del paradigma de la autonomía universitaria, que es la Universidad Nacional, y desde luego hoy tenemos un franco desarrollo en las regiones en donde están asentadas esas universidades públicas autónomas, lo que hace que su trabajo sea irreprochable, que los avances que a partir de ellas se logran lleven a que, repito, esos 2.3 millones de personas que hoy se encuentran matriculadas, y que llama mucho la atención que 53.4% de ellas sean mujeres, más que la cantidad de mujeres que, de acuerdo al último censo del INEGI, que es de 51.2, existen en México. Entonces, proporcionalmente, hay más mujeres en las universidades públicas autónomas, y eso nos demuestra cómo, a partir de la universidad, la evolución del pensamiento en una sociedad democrática es verdadera y es tangible. Quiero aprovechar esta respuesta del doctor Saint, haciendo énfasis en otro de las propuestas que realizan en el libro. Señalan que la autonomía universitaria también es signo del cambio y la transformación democrática del México contemporáneo. Y otro signo, diría yo, de esa gran transformación es lo que acaba de citar el doctor Saint: la aparición más que fortificada de la mujer en las aulas de las universidades. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Bueno, es reflejo de los cambios que ha sufrido la universidad y que está generando en la sociedad. En la Facultad de Derecho, de la UNAM, las estadísticas todavía son mucho más diferenciadas. Estamos hablando de que este semestre que está corriendo, el 58% del alumnado son mujeres, lo que habla de que efectivamente las mujeres están entendiendo que entrar a las universidades es la manera de equilibrar las cosas. A ver, hasta antes del siglo XX, lo dije, las mujeres no habían tenido derechos plenos. La primera vez que las mujeres votaron en México, pues fue en el sexenio de don Adolfo Ruiz Cortines, ahí en los años 50. Estamos hablando de que poco más de 60 años estamos generando un cambio que no se había dado en toda la historia de la humanidad. Vamos a tener que generar el cambio muy rápido. Si nosotros analizamos pues, la matrícula, pues suena impresionante que hablemos de 2.3 millones de personas que están matriculadas en una universidad pública. Claro, habría que sumar los que están en las universidades privadas, pero lo que te quiere decir es que en un país de más de 125 millones, también es una estadística que es una llamada de atención de que se necesitan abrir más universidades, de que las universidades que están funcionando tienen una gran responsabilidad, pero no pueden con toda la tarea, y de que de alguna manera necesitamos ir creando estos factores de cambio. Desde luego que cuando nosotros analizamos las estadísticas, y sobre todo después de la pandemia, de que durante los 2 años de pandemia, por ejemplo, indicadores como la violencia contra las mujeres se intensificó, se agravó, pues nos damos cuenta de que una cosa son la conquista de los derechos constitucionales y en los tratados internacionales, pero que todavía nos hace falta mucha educación para generar un cambio
tan acelerado como el que se está viviendo, gracias a las universidades, gracias a la comunicación, gracias al intercambio de información que nos dan las redes y el Internet. Y hay que estar, desde luego, con los sentidos muy abiertos, porque el cambio se está dando y se está dando de manera mucho más rápido, a veces de cómo reaccionan las propias universidades. Claro. Voy a regresar con este tema, querido doctor, porque es cierto, el otro reto que enfrentamos las universidades del mundo fue este lamentable proceso de la pandemia, que en la Facultad de Derecho particularmente se hicieron muy buenas cosas, muy buenas prácticas, pero vamos a regresar con este tema. Doctor Saint, una pregunta central. Ha hecho énfasis en el desarrollo de las universidades, autonomía vía la academia de investigación, la difusión de la cultura. Pero ustedes también comparten en el texto que un elemento central para consolidar de manera diametral todos estos objetivos tiene que ver con el presupuesto. ¿Qué opina sobre este tema? Pues que es un presupuesto fundamental de cualquier institución, sí. El contar con un presupuesto suficiente para cumplir con toda, en el caso de las universidades públicas autónomas, con toda la cantidad de funciones que cumplen y que en diversas latitudes ha pasado por presiones por parte específicamente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, en donde buscando esta asfixia presupuestaria o a través de esta asfixia generar esa injerencia de la que hablábamos y que simplemente no puede ser admisible. Es de ahí de donde surgen diversas fórmulas y recuerdo una que no se cumplió muy bien, pero que es una idea buena. En la Constitución del Estado de Veracruz se tiene que la Universidad Veracruzana tiene establecido un presupuesto mínimo para cada ejercicio fiscal. Esa puede ser una buena fórmula a través de un porcentaje del PIB o establecer que no podrá tener en el ejercicio presente un presupuesto menor al ejercicio fiscal inmediato anterior y siempre sumando la inflación y entonces lograr de esa manera generar que dentro de una institución como es una universidad pueda haber la planeación, la programación suficiente y correcta para que esas funciones que repito son crecientes, hoy tenemos que en todas las universidades durante la pandemia hubo un incremento claro de la matrícula y esto tiene un costo y eso hay que respaldarlo con un presupuesto. Y entonces encontrar alguna fórmula puede ser una buena propuesta. Le he llamado en algún otro libro de irreductibilidad presupuestaria, en donde esta planeación y esta programación que se debe hacer en cualquier institución se pueda hacer, porque si estamos ante una presión constante en donde la universidad tiene que ir a negociar al Congreso de la Unión o al Congreso local cada ejercicio fiscal en los recursos que le van a ser asignados, pues entonces no podemos lograr que esto se haga de manera correcta y por supuesto las finalidades que ya dijimos tiene una universidad no son cumplidas a cabalidad o tal vez podrían ser cumplidas de mejor manera. Muchas gracias, doctor. Volvamos un poco al tema de la pandemia, querido doctor Contreras. Usted también es un estudioso muy dedicado y con un gran legado en materia vinculada al derecho a la educación. Usted hizo frente en la Facultad de Derecho un momento muy singular en el desarrollo de la humanidad que tuvo que ver con esta terrible pandemia ocasionada por el COVID-19. Se lograron grandes avances, grandes logros. Incluso, como señalé hace un rato, posicionó aún con esta pandemia a la Facultad de Derecho por encima de las universidades españolas y las de Portugal, incluso por encima de Latinoamérica cualquiera. ¿Cuál fue la fórmula, doctor, para lograr estos objetivos? Mira, la pandemia vino a demostrarle al mundo que se invierte muy poco en educación y en ciencia y tecnología. El aviso de que venía una gran pandemia lo hicieron científicos de diversas universidades y nadie los creyó. La posibilidad de encontrar vacunas rápido, desde luego que se trata de conocimiento generado en centros de educación superior. Y en la Universidad Nacional Autónoma de México no tiene los problemas que está padeciendo y que está alertando en este momento la UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial, de que puede haber
si los gobiernos no reaccionan después de la pandemia con eficacia, una verdadera catástrofe generacional, así lo llaman. Pues primero porque tenemos un desarrollo tecnológico que nos permitió tener aulas virtuales. Segunda, porque nosotros no interrumpimos las actividades durante la pandemia. La gente piensa que durante la pandemia se interrumpió la educación. Nosotros, terminando los semestres, nos dedicábamos a dar cursos remediales para que los alumnos que habían perdido clases, que no habían podido tener conectividad, que habían estado enfermos o que habían tenido que atender a algún pariente, pudiera incorporarse al conocimiento. Hicimos cursos de actualización para que los alumnos que habían reprobado materias se prepararan para los extraordinarios y tuvimos una intensísima actividad de intercambio internacional que efectivamente nos ayudó a brincar en garrocha esos 2 años. La pandemia nos vino a ayudar mucho. Creamos pues, una enciclopedia jurídica gratuita para que se pusiera al alcance de los alumnos y creamos una biblioteca donde todos los profesores grabamos las clases y los alumnos pueden tenerlo. Bueno, esto sucedió en la Universidad de la Nación. Pero hoy la OCDE y la UNESCO de manera conjunta, junto con el Banco Mundial, le están diciendo a los países, a ver, tienes que mantener a los alumnos más tiempo en las escuelas con cursos remediales. Tienes que estar evaluando de manera periódica cuál es el grado de aprendizaje. Tienes que darles cursos para fortalecer cuestiones de manejo del lenguaje y de aritmética. Y tienes que darles atención psicológica y social a los alumnos. Esto lo están recomendando en la educación básica, sobre todo. ¿Por qué? Pues porque en México no es lo mismo que aquí en la universidad les dábamos clase por Zoom y estaba el profesor conectado con ellos, a que en la educación básica los alumnos tomaron clase por televisión. Clases por televisión, donde no había interacción y todo. Y en donde en muchos lados pues no había ni siquiera cómo captar la señal de televisión, porque tenemos un país enorme. Y a nosotros nos preocupa pues, que el tema presupuestal, por ejemplo, en el presupuesto de egresos que está discutiéndose, no hay recursos para atender la deserción y el rezago. Y, desde luego, la investigación nos dice que una de las principales amenazas contra la autonomía siempre es la falta de presupuesto. Entonces, lo que el libro trata es de concientizar al gobierno de que invertir en educación y sobre todo también invertir en educación superior no es un gasto, es una inversión estratégica. Está comprobado que los países que tienen mayor desarrollo y riqueza son los que tienen mejores niveles educativos y los que más invierten en la educación superior. Estoy totalmente de acuerdo. Esta relación simbiótica entre calidad, presupuesto, autonomía, significa lo que en nuestro país ha ganado a base de transformaciones y de luchas sociales un lugar en nuestra Constitución. Doctor Sein, no podemos tratar este tema sin otro de los ingredientes o temas centrales del propio libro, que es la calidad que surge a partir de las autonomías universitarias en educación. ¿Qué nos puede decir a propósito de este tema? Pues que es fundamental que la autonomía universitaria, porque de esa manera, como ya lo hemos señalado, se ha garantizado históricamente que esa calidad sea una realidad. Entre otras cosas, la evaluación entre pares que existe en una universidad y en una universidad autónoma, sobre todo, nos lleva a que esa forma en que hemos encontrado en la academia de evaluarnos, en donde hay una proyección a futuro, luego hay informes de lo que se hizo y desde luego para lograr una promoción, para lograr ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, para tener un avance dentro en el tema de prestaciones laborales dentro de una universidad pública autónoma, se requiere invariablemente de la participación de otras personas que están en una situación parecida y que de esa manera son lo suficientemente objetivas para que esa evaluación sea correcta y lleve a que la calidad con la que se prestan los servicios en una universidad, que van desde lo que ya dijimos, la docencia, la investigación,
o la difusión de la cultura sea una realidad, porque nos estamos evaluando todos los días y porque de esa evaluación depende nuestro futuro inmediato y nuestro futuro lejano y el futuro de nuestras familias. Entonces, encontrar en la autonomía la garantía de que esa evaluación va a ser objetiva, va a ser correcta y además nos va, valga la redundancia, a garantizar tener un desarrollo dentro de nuestro ambiente laboral y dentro de nuestro trabajo, pues hace que la calidad se eleve y se mantenga siempre en niveles que están por encima del promedio de las universidades públicas o privadas que no tienen ese atributo, ese privilegio de que es conocido como autonomía universitaria. Muchas gracias, doctor. Doctor Contreras, ha dicho muy bien, las grandes universidades del mundo y los grandes países industrializados y desarrollados del mundo se caracterizan por tener instituciones educativas fuertes en todos los niveles. Y la Universidad Nacional, con todos los contrastes, digamos, las características aquí analizadas y otros muy diversos foros en los que usted ha participado, ¿cuál diría que es el estatus actual y los retos de la universidad como paradigma de gran transformación permanente de la República? Hay varios. Yo creo que el principal paradigma que tiene no solamente la UNAM, sino todas las universidades públicas, es siempre estar atentos a cuáles son los problemas nacionales y tratar de enfocar todas sus energías, todas sus baterías a tratar de generar conocimiento para aportar soluciones. La universidad tampoco puede estar ajena a la problemática nacional y estar investigando en temas que podrán ser muy importantes para la ciencia, pero que en este momento no son prioritarios para la sociedad. Que la docencia sea una docencia siempre que mantenga un equilibrio, una docencia que genere ciudadanía, que genere cultura, no solamente que estemos generando educación para que la gente salga y se enfoque a un mercado laboral, pues no vamos a tener tampoco una educación deshumanizada. Y al mismo tiempo, pues una educación científica que esté siempre actualizada a los grandes cambios, pero sin perder de vista que la ciencia tiene que estar al servicio del hombre y de la sociedad. Ese es uno de los principales paradigmas. El otro es educar, no solamente con calidad, sino con excelencia. Ahí luego me van a criticar que a lo mejor somos demasiados aspiracionistas, pero la verdad es que si nosotros no vemos cómo está evolucionando el mundo y nos comparamos con los mejores, ¿sí?, nunca vamos a aspirar a estar entre ellos o arriba de ellos. Creo que uno de los retos es educar con calidad y con calidad de excelencia. Y la otra, entender pues que hoy los parámetros con los que se mide el desarrollo, inclusive en instituciones que eran muy economicistas como la OCDE, hoy el principal indicador del desarrollo de un Estado es el nivel educativo. La prueba PISA, esta que hace OCDE, es el principal indicador del desarrollo económico. Entonces, hoy la educación está siendo estratégica para medir el desarrollo. Entonces, si nosotros no nos subimos al barco de tratar de generar educación de calidad, de excelencia, siempre estaremos condenados a vivir en un desarrollo. Eso es cierto. Ha sido contundente lo que ha señalado nuestro querido doctor. La calidad, la excelencia es síntoma y símbolo de nuestra Universidad Nacional y de manera muy particular hoy en día de la Facultad de Derecho que él conduce. Doctor, doctor Sen, usted ha escrito bien sobre las autonomías, pero ha hecho énfasis en unas particularmente. ¿Qué diferencia hay entre las autonomías universitarias y lo que hoy significan los órganos constitucionalmente autónomos? Bueno, la diferencia es profunda y es muy clara. De inicio tenemos que decir que el organismo constitucional autónomo debe esa autonomía constitucional al otorgamiento directo por vía de la Carta Magna. En el caso de la autonomía universitaria tenemos que no es así.
El caso de la autonomía universitaria es diferente porque es el artículo 3º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el que reconoce la autonomía universitaria. No hay un otorgamiento. El otorgamiento de la autonomía universitaria se da por vía de leyes orgánicas o de constituciones locales, lo cual hace que sea una legislación secundaria la que otorgue la autonomía universitaria y sea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que la reconozca en su artículo 3º. Esto es paradójico porque dentro de los estudios que hemos hecho, el doctor Contreras y un servidor, hemos encontrado que el mayor grado de autonomía que hoy existe en una institución pública en México se encuentra en las universidades públicas autónomas, mayor que el del organismo constitucional autónomo. Y ahí viene otra diferencia. En el organismo constitucional autónomo, para integrar sus órganos de gobierno, interviene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en todo momento, sea el presidente de la República, sea Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, o en el caso de las entidades federativas, sea quien tenga la titularidad de la gobernatura y el Congreso local, en todos los casos. Cuando hablamos de autonomía universitaria no hay intervención de Poder Legislativo ni Poder Ejecutivo, sino es la propia comunidad universitaria la que encuentra la forma de elegir a sus autoridades, las eligen efectivamente y solo se queda en el ámbito interno la elección de autoridades, así como también de los órganos de supervisión, vigilancia y control, los órganos internos de control o contralorías internas, también se eligen en el ámbito interno de las universidades públicas autónomas y en el caso de los organismos autónomos no sucede así. Es la Cámara de Diputados, y usted que es parte de un organismo autónomo local lo puede confirmar. O padecer. O padecer. Es la Cámara de Diputados, el Congreso local de la Ciudad de México, quien elige a la persona que va a ser la titular de la Contraloría Interna, entre otras muchas cosas. No, bueno, tiene razón. Y por eso quizá lo pregunté, porque compartimos justamente en el mapa constitucional este término de autonomía. El asunto es que para clarificar el tema frente a nuestra audiencia, le quise preguntar a usted, que es un experto y ha escrito mucho sobre el tema. Doctor Contreras, a propósito de lo que nos dice el doctor Sein, autorregulación, autocontrol, autoorganización. Esto sin duda es una garantía también frente al poder político o público en turno. Y es un elemento sine qua non de las condiciones democráticas y los avances que hoy tenemos en nuestra universidad. ¿Usted qué opina sobre eso? A ver, la autonomía no es sinónimo de autarquía. ¿Sí? Las universidades elegimos a nuestros dirigentes, a quienes tienen que encabezar las tareas. Las universidades nos damos nuestra propia legislación, pero no es como para decir que tenemos una ínsula donde tenemos privilegios. Es para estar precisamente ajenos a las intromisiones que tengan intereses distintos a la universidad. Es para que nosotros podamos hacer nuestros propios planes y programas, para garantizar la pluralidad de pensamiento, para no estar sujetos a un pensamiento único, para no estar teniendo que generar docencia, investigación y difusión de cultura al servicio de una ideología, para tener eso. Pero hoy la autonomía del siglo XXI no está ajena a la rendición de cuentas. Muy bien. La autonomía debe de defenderse a sí misma, entendiendo que si tenemos recursos que provienen del pueblo, tenemos la obligación de manejarlos con transparencia, con honestidad y rindiendo cuentas. Esto lo entiendes tú muy bien porque son los temas en los que te has especializado. Es decir, la autonomía de las universidades se va a defender a sí misma cuando seamos capaces siempre de manejarnos con honestidad, con transparencia y rendiendo cuentas. Sí. No estamos ajenos a rendir cuentas a la Auditoría Superior de la Federación, no estamos ajenos a que el INAI y el Info de la Ciudad de México nos estén preguntando y tengamos la obligación de informar, y no estamos, desde luego,
pensando que la autonomía nos va a dar un privilegio para gastar el dinero como nosotros queramos, sin tener que rendir cuentas. Así que la autonomía que nosotros estamos planteando y que estamos aquí poniendo a la consideración de la sociedad es una autonomía que ejerza sus facultades autonómicas para cumplir los objetivos para los que está creada la universidad, que es libertad de cátedra, libertad de investigación, libertad de pensamiento, que los programas de estudio estén actualizados y ajenos a cualquier injerencia, pero al mismo tiempo con la obligación de ser transparentes, honestos y rendir cuentas. Esta es una parte central. De hecho, con inteligencia se anticipó a una pregunta que iba a realizar el doctor Contreras Bustamante, le iba a realizar él mismo, porque en efecto, como lo dijimos hace un momento, la autonomía no representa justamente que sea una isla del Estado, la Universidad Nacional. Y por tanto tiene también dentro de su autonomía y libertades ciertas obligaciones. Y una de ellas, como marca nuestra Constitución, tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas y naturalmente una muy buena administración. Me parece que se ha demostrado, porque además debo decirles que en efecto el último balance del INAI con relación a este sujeto obligado que es la Universidad Nacional Autónoma de México, hay que destacarlo, ocupa los primeros lugares a escala nacional en materia de transparencia y rendición de cuentas. Y eso habla muy bien sobre los ejercicios que se realizan dentro de la universidad y que mandan un mensaje, yo diría, político, académico, técnico, muy fuerte al resto de los sujetos obligados y diría yo de todo el aparato gubernamental. La universidad, teniendo autonomía, está comprometida con la rendición de cuentas. Así tendría que ser todo el mapa de las autoridades del Estado mexicano. Doctor Sein, en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, en materia de una buena administración, además de lo que acaba de señalar con mucho tino el doctor Contreras, ¿cuál diría usted que es la virtud de la autonomía frente a estos retos? Pues que además de ser un lugar en donde se garantizan diversos derechos humanos, principalmente el derecho humano a la educación, es un derecho habilitante de otros derechos, es un lugar en donde se enseña derechos humanos. Hay una educación de derechos humanos. Y es un lugar, como ya lo dijo el doctor Contreras, donde se construye ciudadanía. Entonces no nos quedamos nada más en el papel de sujetos obligados que cumplimos con dar la información cuando lo solicitan o incluso en ejercicios de transparencia proactiva, publicarlas antes incluso de que lo pregunten, claro. Sino que además aquí se educa, aquí se forma a las alumnas y a los alumnos para que desde un principio en su formación estén habituados a ser transparentes, a ser honestos y desde luego a rendir cuentas en todo momento. Claro. Pues estamos prácticamente llegando al final de este programa. Ven ustedes, 1 hora se fue volando y con razón. Tenemos a dos grandes figuras de la Universidad Nacional, grandes juristas, universitarios, amigos y maestros, naturalmente. Querido doctor Contreras, se ha dicho y se ha dicho bien. La autonomía es un triunfo democrático, es un valor de la República. ¿Qué tenemos en el horizonte para el quehacer de nuestra máxima casa de estudios? Bueno, desde luego que seguir poniendo la universidad al servicio del pueblo, como lo dicen los murales de Siqueiros que están ahí en Rectoría, no es demagogia. La universidad tiene que estar siempre comprometida con las grandes causas. Decía el doctor Sein que la educación es un derecho habilitante y efectivamente, si nosotros sostenemos acá que después del derecho a la vida y a la libertad, después de la pandemia queda más comprobado que debe venir la educación. El 72% de los miles de mexicanos que murieron en la pandemia eran mexicanos que no tenían terminada su educación básica. O sea que la relación entre vida y educación está muy clara. Y la libertad, pues igual, de nada sirve tener una constitución muy garantista y tratados internacionales si todavía las mayorías no los pueden conocer, no los pueden entender, no saben cómo ejercerlos y mucho menos defenderlos. Entonces nosotros creemos que estar trabajando en beneficio de las universidades es trabajar en la manera de cambiar la sociedad, de hacerlo mejor, porque como decía Unamuno, solamente el que sabe es libre, más libre el que más sabe. Ese es el camino y ese es el trabajo
de las universidades y este modesto aportación que hemos hecho el doctor Sen y yo, pues queremos contribuir precisamente a generar dentro de la sociedad y, ¿por qué no, dentro de los gobernantes, la convicción de que invertir en la educación no es un gasto, es una inversión estratégica que México no puede darse el lujo de desperdiciar. Muchas gracias, querido doctor Unamuno, sin duda alguna, el rector de la Universidad de Salamanca, de donde usted también es doctor, ratificando los conocimientos en México. Y bueno, conoce perfectamente esta gran casa de estudios. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tenemos? ¿Qué encuentra usted en el horizonte con relación a los retos de nuestras autonomías universitarias, doctor Sen? Pues tenemos que mejorar nuestras instituciones, desde luego tenemos que generar en ellas la convicción en toda la comunidad universitaria. Hablamos del alumnado, hablamos de los trabajadores, trabajadoras administrativos y desde luego de las académicas y de los académicos. Esta convicción de siempre estar mejorando, siempre estar evaluándonos, siempre estar intentando que la calidad con que se prestan los servicios aquí sea la que se espera de 40 universidades en las cuales se invierte una cantidad importante de recursos. También invitar, y yo creo que esto es algo muy importante, a las alumnas y a los alumnos que, como ya lo dijo el doctor Contreras, son los cuadros en formación que finalmente se van a dedicar en algún momento, dependiendo de lo que se dediquen, si van a defender, en el caso de las abogadas y abogados, algún cliente privado, o si van a formar parte del gobierno, o si incluso van a ser académicas y académicos, que en todo momento estén acostumbrados a ejercer esa ciudadanía, a honrarla y a devolver a la sociedad toda la inversión que la misma está generando en ellas. Y esto me lleva a una idea, y con esto voy a cerrar: el privilegio que esto implica en lo que se puede vivir en una universidad. En mi caso, y voy a hablar de mí, y esto no lo hago normalmente, pero tengo que hacerlo, porque esto es un privilegio lo que estoy viviendo, porque estoy siendo coautor de un libro con mi maestro de vida. Estoy siendo coautor de un libro con una persona con la que he trabajado 18 de los 36 años que tengo, la mitad de mi vida. Entonces, eso es un privilegio y eso es algo que solo la universidad puede hacer, esa magia, y solo a través de la educación es donde se pueden conjuntar intereses, objetivos y desde luego todo el porvenir de las personas. Le agradezco mucho. No, pues qué satisfacción y qué emoción además compartirles, porque para nadie es ajeno que la universidad sigue siendo un motor de cambio y transformación individual y colectivo. En las aulas, como tuvo la gran fortuna el doctor Sen de encontrar al doctor Contreras, así la he tenido yo con el propio doctor Contreras y con otros grandes académicos de esta casa de estudios que me han permitido transformar mi vida. Y lo digo en serio. Y por eso dije al inicio de esta conversación, México no se puede entender sin la Universidad Nacional. El desarrollo, la evolución y el progreso de nuestra república en gran medida depende de lo que se hace en estas grandes aulas, en donde compartimos experiencia con los que son nuestros maestros de vida, los que después se convierten en compañeros de viaje, amigos y grandes transformadores de realidades. Por eso estoy más que enorgullecido de hoy contar con la oportunidad de estar con dos, y lo digo con todo orgullo, con dos de mis grandes maestros en esta sede maravillosa. Doctor Contreras, nos está viendo la comunidad universitaria, nos está viendo el mundo del foro jurídico y muchas más personas, incluso a escala internacional. ¿Algún mensaje de cierre para esta entrevista? Que entiendan lo que es la autonomía, que ayuden a defender la autonomía, que entiendan que siempre la autonomía es una cualidad frágil, porque siempre estará sujeta a presiones, y que sepan que las instituciones estamos trabajando para tratar de perfeccionar este privilegio que nos da la sociedad de tener autonomía para poder trabajar con toda libertad, y que estén ciertos de que la autonomía es una garantía de que vamos a producir mejores mexicanos y que esos mexicanos van a hacer las cosas mejor de lo que hemos hecho estas generaciones por nuestro país. Muchas gracias, querido doctor. ¿Algún mensaje de cierre, querido doctor? Simplemente agradecerte, Julio César, por esta oportunidad, agradecerle al doctor Contreras por la oportunidad de escribir un libro en conjunto e invitar a todas las personas a que
lo adquieran, a que lo lean y a que lo debatamos en su momento en seguramente algunos otros foros que habrá por razón de esta presentación de esta obra. Muchas gracias. Pues está para su conocimiento, debate, revisión, este gran documento que quedará para la historia como signo de lo que hoy tenemos en México, en el México del siglo XXI. Yo muy agradecido, muy contento, muy orgulloso de que el doctor Contreras Bustamante me haya permitido esta oportunidad, igual que el doctor Saint. Gracias, doctor, además, Contreras, por su liderazgo, por la capacidad mostrada en estos 2 periodos que usted lleva al frente de la Facultad de Derecho, que, insisto, ha colocado a esta institución al frente de Iberoamérica, y que eso se debe justamente a dedicación, a inteligencia, capacidad y a saber entender, como lo ha reflejado en este texto, que la educación es transformadora y también de calidad, y que significa el motor del desarrollo de la República. Muchas gracias, doctor. Usted sabe mi cariño y mi admiración. Gracias, Julio. Ha sido una conducción magnífica. Además de un gran académico, ya vi tus cualidades como conductor de televisión. Y que conste que me sentía como para hacer examen profesional, ¿eh? Doctor Marco Antonio Saint, amigo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Sabes de mi cariño y admiración a ambos. Muchas gracias. No dejen de consultar este texto, ya está en la biblioteca virtual de Tirán Leblanc, también lo pueden encontrar físicamente, y seguramente nos vamos a encontrar en otra oportunidad para discutir de temas tan relevantes como este en el foro jurídico que nos convoca cada vez. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte a todas y todos, y que la vida reparta suerte. Muchas gracias.